Me agarras eruptando, pero ¿qué onda? Ya nos pusimos No. existenciales. Lo hicieron ustedes al no cuidar los recursos naturales. Las tendencias actuales de arquitectura son como el reggaetón. Hay una Ya. palabra en la que pienso. Se Ajá. llama consumismo. Mi Inserte cabeza meme de- dice 25 años y Pablo ya va a tener hijos. Hey, ¿qué onda, amigos? Estamos de nuevo aquí en su podcast favoritos de Plano Podcast. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes vamos a presentar a nuestro panel del día de hoy. Que pues bueno, espero que nos digan cómo se llaman y el lugar de donde son. Así que, Dulce. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las personitas que nos escuchan semana tras semana. Si es la primera vez que están aquí, recuerden que De Plano es un podcast de estudiantes para estudiantes. Y bueno, yo soy Dulce Ayón, soy de Culiacán, Sinaloa. Y nos vamos con el regio del team, Luis Alanis. ¿Qué onda, Luis? Ay. ¿Cómo andas? Me agarras eruptando, pero ¿qué onda? ¿Cómo están? Sí, como dice Dulce, soy de Monterrey, Nuevo León, me llamo Luis Alanes y este tema, la neta, me gusta, o sea, me gusta mucho y se viene muy bueno, muy intenso, muy calientito. ¿Y cómo estás, Pablo? ¡Újule, excelente! Me tengo que mover un poquito para esquivar lo que dijiste que va a pasar respecto al Esas tema, balas. Sí, esas balas, pero pues bueno, estoy bien contento de estar nuevamente en un episodio, que me hayan invitado al podcast. Ya le robé la frase a otro miembro, Pablo Mendoza de Cárdenas, Tabasco. Nuevamente, un gusto estar con ustedes y espero que el tema de hoy, y yo sé que sí, les llame la atención porque estamos tocando algo que pues a veces se nos llega a olvidar. Yavin 4, ¿nos cuentas qué es el tema de hoy? Sí, yo soy Yavin Vargas de Tlalmanalco, Estado de México, y pues bueno, el tema de hoy es la arquitectura caduca. Entonces, para ustedes, ¿qué es que una arquitectura caduque? Yo creo que deberíamos empezar, o sea, definiendo qué es caducar, ¿no? ¿Qué es caducar? O sea, ¿a qué te refieres Ajá. con que la arquitectura caduca? O sea, Caducar un poquito, ¿cuál? yo creo que lo que todos pensamos inmediatamente cuando oímos caducar es la leche que se te olvidó en el refri. Ese güey. O, Qué horror. güey, ¿sí o no? Ya O me la dio fruta, cringe esa frase, güey. no es referencia a lo que mencionaste al inicio del episodio, para nada. Pero creo que es algo que llegamos a pensar cuando caduca, o en un producto. Ojo, la arquitectura es un producto, tal vez, sí, ¿no? No, ya nos pusimos No, existenciales. ya no Pero sí, tengo es básicamente existenciales. cuando algo pierde su función, ¿no? Y deja de ser útil Exacto. y deja de ser consumible, vaya. Exacto. Creo que está, está mal planteada la pregunta, o bueno, no mal Uy. planteada, sino que creo que la arquitectura no es un producto, sino que hablaríamos de una arquitectura basura si dijéramos que la arquitectura realmente caduca, ¿no? O sea, la arquitectura como tal o el concepto de arquitectura que tenemos, porque si no habla, para mí, la arquitectura, lo que se puede llamar arquitectura es que que hable de identidad de su tiempo en el contexto y o sea, que prevalezca sobre él, ¿no? Sobre el contexto y ese autor también. Entonces la arquitectura realmente tiene que hablar de la identidad de su tiempo, o sea, de su espacio, ¿no? Del tiempo en el que está viviendo y anhelar la eternidad, como dijo el gran maestro ¿Quién? Frank Gehry. Frank Gehry. Si no me equivoco, es Frank Testigo Gehry. de los sucesos actuales. Y esa Ajá. parte está interesante. O sea, creo que ahorita se los comentaba antes de grabar otra vez. Que la arquitectura debía tener como que funciones, ¿no? Uh-huh. Que tenía que ser útil, tenía que ser firme y tenía que ser bella. Entonces, si algo pierde su utilidad, o sea, por eso Utilitas, decimos que la firmitas arquitectura, y la arquitectura la otra. caduca, o sea, deja de ser, gracias. Exacto. Deja de ser útil, entonces no sé si ahí dejaría de ser arquitectura. Que también está la parte de que tenemos estas construcciones antiguas que siguen siendo consideradas arquitectura y muchas ni siquiera se utilizan para lo que fueron creadas. Sí, y es que... Yo allí ¿sí? comparto lo que dice Alanis, de que debe tener una identidad. Entonces, para mí, el término de caducidad en la arquitectura no es que pierda su función, bueno, para mí, con que siga teniendo la identidad
que se le puso desde un principio, que se le adquirió a esa construcción. Para mí esa arquitectura sigue existiendo, sigue perdurando por el resto del tiempo hasta que esta identidad se pierde. Para mí eso sería la caducidad en una obra arquitectónica. También Pues sí. porque esto que dijeron de que a lo mejor no tener que ser usada, me dejó pensando. Que, no sé si pues se enteraron un poquillo de la oleada de sequía que hay en México. Ojo, Okay. Pequeño comercial, banda, chequen sus hábitos de consumo de agua y todo eso. Hay que salvar el planeta. Pero volviendo. Güey, aguanta. ¿Lo dices porque tengo una botella? Sí. Hubo una iglesia que pasó 40 años bajo el agua y que volvió a resurgir a raíz de esta sequía que hubo. Entonces, bueno, iglesia, templo, como le llamamos, una construcción de índole religiosa. Sí. Si tú vas y haces el análisis de esa construcción, de esa estructura, obviamente vas a encontrar factores que pues te van a hacer decir, ok, sí es arquitectura, pero tengamos en cuenta, estuvo 40 años bajo el agua, a menos que haya gente submarina ahí, saludos a se crean, no dudo que alguien la haya usado. Entonces, ¿esa iglesia seguía siendo arquitectura? ¿Sí o no? Porque ahí técnicamente perdió ese factor de ser útil. Entonces, se le olvidó a las personas más que que nada estaban, su ¿no? utilidad cambia, ¿no? Porque por ser Sí. antigua, ahora sirve para otras cosas. Sí, exacto. O sea, y justo se me viene a la mente un ejemplo. O sea, que por ejemplo, el fenómeno que pasó en los lofts, ¿no? El fenómeno de los lofts de Nueva ¿Contexto? York. Ajá, bueno, hay un poquito de contexto. Los lofts de Nueva York viene de la palabra 10 feet, por eso es loft. Y bueno, esto en los años 50 se generó en Estados Unidos una revolución cultural impulsada rápido por el desarrollo industrial. Entonces, esto causó que o sea, el fenómeno del consumismo, y entonces las fábricas se empezaron a abandonar, y sobre todos estos años, 20 años después, empezaron a utilizar esas fábricas abandonadas. Principalmente eran fábricas y almacenes abandonadas, que estaban en desuso, y las empezaron a usar como apartamentos para vivir, porque realmente, como estaban abandonadas, tenían una renta muy baja o eran de un precio muy bajo. Entonces los estudiantes o artistas que querían un espacio muy grande, pues vivían ahí, ¿no? Entonces, pues estos se caracterizaban por ser de espacios amplios, obviamente tenían 10 feet, y eran espacios muy diáfanos, o sea que les entraba mucha luz del día. Entonces, pues estos se volvieron populares entre estos mencionados, y para los años 70 la popularidad creció, y se volvió un espacio súper lujoso vivir en este tipo de cosas. O sea, se habla un poquito de la gentrificación que hubo en esas zonas de Tribeca y Soho, pero pues eso es punto y aparte. Primero nos enfocamos en esto, y pues eso, ¿no? Que cambió la utilidad, me habla mucho de que la arquitectura de ahí, por hablar de ese ejemplo, no, la identidad no se perdió, simplemente cambió, se transformó a otra parte. Antes era una fábrica, pero ahora es un departamento o un apartamento. Entonces, no caducó, pero sí se transformó en algo más, o sea, tuvo otra utilidad. Está curioso porque así como lo planteas, hay una situación de que de alguna u otra manera, bueno, primero fue, como tú dices, fábricas abandonadas, ahora sí, pasa a ser un espacio habitacional. Y ahí, pues, ya cambió el asunto de que habla de su tiempo. Porque, o sea, fue diseñado para una cosa y luego pasó a ser otra. Creo que ahí es un poquillo, no sé si usar el término contradictorio, pero me deja pensando en una palabra, globalización. A lo mejor me voy a chutar un buen monólogo ahorita, espero, ¿no? Pero me quedé pensando en que, por ejemplo, lo del movimiento moderno eran condiciones que de alguna u otra manera respondían al capitalismo, a necesidades propias de ahí. Bueno, ocurre todo ese movimiento en el tiempo que ocurrió, no quiero como que meter muchos datos, pero luego en otro lado del mundo estaba el socialismo. ¿Y cuál era la arquitectura del socialismo? Pues concreto, espacios más o menos, bueno, no más o menos, espacios grandes, básicamente como que buscando este housing
tratando de meter la mayor cantidad de gente que puedas en condiciones, pues, salubres, vamos a llamarles, pero que tú lo ves y ahorita, no sé, 30, 40, 50 años después, agarras y dices, ok, eso se ve como en brutalismo. Eso me recuerda a los rusos, esa clase de arquitectura. De alguna manera, ahí sí se cumple lo de que habla de su tiempo. Lo mismo con los edificios, vamos a llamar, de oficinas, que es un rascacielos y dices, oficinas. Entonces, eso de alguna manera como que llega a ser este match entre identidad, entre tiempo, entre contexto, y es como si el edificio de alguna manera contara una historia. Entonces, creo que ahí aplica lo de que no llega a caducar, porque muchas veces estos edificios incluso siguen usándose para el propósito para el que fueron proyectados. Exacto, es que por ejemplo también hablas ahí de un poquito de patrimonio, ¿no? Es como patrimonio cultural de la zona. En ese caso, o sea, me dio risa tu cara. Ya quieren entrar a eso. Ya quieren, exacto. Ajá, o sea, realmente el patrimonio cultural, pues... O sea, yo creo que antes de entrar de ese tema, perdón que te interrumpa, o sea, ya, por lo que acaban de decir, básicamente entendemos que la arquitectura no tiene fecha de caducidad, ¿no? Y nos vamos aquí con el romanticismo de Renzo Piano, que decía que la arquitectura era un arte que perduraba para siempre. Pero, ¿qué pasa cuando realmente algo ya no es habitable y ya no es funcional? Porque sí pasa. Entonces, o sea, aquí, o sea, ya no sirve. Entonces, creo que hablaba con Pablo hace rato que, o sea, me cuestionaba si cuando se construye y se crea una obra, quienes lo están haciendo deciden como que la vida de esta. Así que, ok, la vamos a construir para que tenga este tiempo estimado de utilidad, por así decirlo. Sí. Entonces, fíjate ahí no podemos decir que es para siempre. Sí, sí. Fíjate que yo no me lo había planteado así, no se me había ocurrido y dudo que alguien le dé, bueno, sí le dé una fecha estimada en cuanto a los materiales de construcción, por ejemplo, pero no creo que haya sido una pregunta muy frecuente, porque en caso de que llegue a perder su función, de que la estructura se dañe o cualquier cosa, eso depende de diversos factores, por ya sea cambios naturales, por eventos del ser humano, cualquier cosa, o simplemente que llegue alguien más y no le agrade la obra que tú realizaste, la demuela y pongo otra cosa. Entonces, para mí no creo que un arquitecto le ponga, bueno, o sea, también apenas estoy empezando en la carrera, no creo que le ponga una fecha exacta no exacta, una fecha estimada de cuánto duraría. Es que exactamente eso es curioso. O sea, en la carrera, a mí ahorita que voy a la mitad, nunca me han dicho como que ustedes como arquitectos son encargados de calcular una permanencia del tiempo que va a durar su obra en base a las necesidades del usuario. Pero ya investigando por ahí, hasta me doy cuenta y descubro que hay una serie de normas que te dan como un montón de artículos y fórmulas para poder calcular la durabilidad de tu proyecto en base a lo que necesites. Incluso hay como que una serie de tablitas. ¿Qué normas son, Pablo? Los compas con experiencia. Caray, una norma. Es la norma. Las que hablabas hace ratito, ¿no? Sí, claro, sí. Claro, es la norma número 1580. No es cierto, 1568.6. Perdónenme que me trabe, es que no es como que lo esté leyendo ahorita en el PDF. Pero sí, me dejaste pensando en eso. Y bueno, no sé ustedes, porque me comentan eso, que no les han... Bueno, creo que por el periodo que llevan en la carrera. O sea, yo creo que estaría bien que mencionáramos de qué normas hablamos, ¿no? Porque yo creo que si escuchara esto no sabría. Buen punto. Pero antes de ir como tal con las normas, sí me dejaron pensando, porque al menos mis maestros sí me llegaron a comentar en su momento que parte del trabajo del arquitecto es pensar en eso, que ojo, sí como que anhelar la eternidad de tu edificio, pero seamos sinceros, un tubo de algún material específico no va a durar de aquí a 1000 años, o bueno, quién sabe, no sabemos las condiciones, pero también son cosas que tienes que tomar en cuenta. También, por ejemplo, no vas a proponer, no sé, una estructura de acero que quede a la intemperie en un sitio donde claramente las condiciones lo van a dañar. Eso incluso llegaría a ser, no sé si decirle... ¿Mandé? No, nada. No, pero sí, lo que dijo Lenis por 2, eso. Va a haber lo van a deteriorar, sí, exacto. Sí, va a haber deterioro, entonces aquí nuevamente viene el tema de que hay que considerar pues, el contexto. Dulce, ¿puedes continuar con las normas ahora sí? Y o sea, quiero continuar con lo que mencionaste, o sea, considerar una serie de factores, ¿no?
Porque también hay que, por decir, no es lo mismo que un usuario a un arquitecto le pida un consultorio dental, por así decirlo, y que alguien vaya a construir una iglesia. Porque, ¿qué va a pasar? O sea, quien construye la iglesia va a buscar que perdure el máximo tiempo posible, ¿no? Entonces, yo creo que no sé, ahí y quizá ya entran cuestiones de ingeniería y cálculos de materiales Es y que todo a eso eso. iba. Sí, a lo mejor. Me quedé Ajá. pensando en eso también, en los materiales, que en el momento que tú estás proyectando algo, pues es otra de tantas labores que uno como arquitecto tiene que realizar. Tienes que pensar cuál es el sistema constructivo, porque pues yo creo que todos los que llegan en su momento a decirle al arquitecto, fíjese que voy a hacer mi casa, pues lo que buscan es una casa que pues, te dure la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, me quedé pensando en una plática que tenía hace tiempo con una amiga que me contó eh, que su casa, en la que está viviendo ahorita, pues la construyó su abuelo hace un montón de tiempo y que inicialmente estaba hecha de adobe, una zona de la casa. El adobe es un proceso constructivo que pues normalmente es como que tierra y vegetal, dependiendo de la zona cambia el vegetal que se usa en la planta. Pero bueno, volviendo, conforme pasó el tiempo, se requirió que se le añadiera otro cuarto y ese se hizo de otro material. Y así fue de poquito a poquito avanzando la casa. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que muchas veces, en el momento que tú planteas una casa, que tú empiezas a proyectar, bueno, una casa o un edificio, dices, no, pues va a ser nada más ahorita para mi familia. Pero a veces, pues resulta que la familia toma decisiones, que la familia Sí. piensa hacer Ajá. otras cosas. Y ahí van surgiendo estos cambios, que de alguna u otra manera le van añadiendo vida a ese edificio, a esa arquitectura. Es que realmente es una apropiación del espacio. O sea, la arquitectura nunca es, o bueno, por ejemplo, en este caso, como dice Pablo, creo que uno como arquitecto piensa que la identidad del espacio le da una identidad, un principio de identidad, pero realmente los que terminan de forjar esa identidad son los usuarios, de la residencia, ¿no? Por ejemplo, si era del abuelo de la amiga de Pablo, entonces él vivía ahí, le dejó la casa a él, entonces que a lo mejor eran dos hijos, eran cuatro personas viviendo y cuando ya se retiraron los ancestros, por así decirlo, los más viejos, se quedó el hijo, el abuelo ahorita de la amiga de Pablo, un rollo, pero estos le dieron una identidad diferente. Se adueñaron de ese espacio y crearon, a lo mejor ampliaron la cocina, tumbaron un muro que ya no les gustaba o algo así, y le fueron cambiando esa identidad, porque esa es la identidad que ellos querían reflejar. Eso es un poquito de lo que habla Pablo, ¿no? El principio de la transformación. Exacto. Entonces, pues puede ser o sea, y conduciendo a que puede ser tanto temporal como no, pues todo esto va ligado a la identidad del espacio. Si se pierde la identidad, ya no hay espacio. Pero Realmente, o sea, ya, o sea, ajá. Qué profundo viene ahí. Citando a Alanis luego. Con el tema este de la durabilidad, o sea, cuando yo me cuestioné eso, inmediatamente fui con el primer arquitecto que tenía mis mensajes y le pregunté que sí, qué onda con Pablo. con esto. Fui con Pablo y pregúntale, ¿qué onda? Que sí, cuánto duraba una obra y cómo sabía. Y ya me decía que la estimación de una obra promedio eran 50 años. Y yo así de que, Pues ok, sí. pero ¿cómo lo Sí, calculas? como mínimo. Exacto. Es que por ejemplo, sí, yo también te puedo decir, sí, ahorita yo construyo una casa y va a durar 50 años. Pues sí, pero eso es hablando de materiales. Hay, hay obras, no sé, que por ejemplo los templos, ¿no? Hablando de los regímenes de, del Imperio Romano, no sé, X. Y te vas a los templos, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, todos estos templos marcaron un punto en la historia, pero ya la mayoría no existe. Entonces siguen teniendo identidad, pero no están físicamente. Entonces, Creo, la durabilidad creo que es más por otra parte que por los materiales. Los materiales como quiera se van a ir deteriorando. y también creo que hay un factor que no quisiera decirlo así con estas palabras, así un poco Pero lo crudo. vas a decir con esas palabras. Claro que sí, lo voy a decir. Pero viene un factor muy importante que al final de cuentas, la arquitectura, ¿quién la va a habitar? En su mayoría, Sí. pues seres humanos. ¿Qué pasa con los seres humanos? Somos eternos, ¿no, verdad? Entonces, ¿por qué ¿Ustedes 50 no? años?
Ustedes no. Bueno, Sí, hablaba por la gran mayoría, pero bueno, exacto. exclamó el primo de Edward Cullen. Pero bueno, volviendo. El caso es Sí, güey. que la arquitectura debe ser habitada pues, en su mayoría por seres humanos. ¿Y qué pasa con los seres Ujú. humanos? Pues tenemos un tiempo más o menos limitado en la Tierra, 50 años. Bueno, no estoy diciendo que sea como que Ah, la caray. constante. Espérense. 50 años, oye, ya ¿Cómo me que nos cortaste vamos la a morir a esperanza. los 50? Ya me cortaste la esperanza de vida, güey. O sea, ya vas a la mitad, güey. O Con sea, esa esperanza de vida realmente sí le puedo preocúpate. jurar amor eterno a alguien, ¿eh? Lo hicieron ustedes al no cuidar los recursos naturales. No Pero mames. volviendo. Claro que No, no. observen. Malditas Oye, empresas. ya nomás te faltó decir que la vida es un blink. O sea, es un parpadeo. Bueno, ya te dejamos, Pablo, perdón. Pude jurar que éramos eternos, pero bueno, volviendo. Miren, aquí hay un factor. La mayoría de las parejas, vamos a decir, empiezan a tener hijos por ahí de los 20, 30 años. Ah, Y caray. ojo, sí, y ojo. Bueno, mitad de los 20, la Ujú. mayoría, 20, 30 años. Pues ya te Entonces, tardaste, güey. no quería que dijeras esa jalada. Bueno, déjame continuar. Sí, Pablo, ¿para cuándo? Siguiente tema. Bueno, 20, 25 más otros 25. En el momento que los hijos de esa pareja tengan 25, pues ellos ya van a tener 50 años. Entonces, más o menos durante ese tiempo de la casa, ya va a ir requiriendo sus respectivas, bueno, y esto que estamos considerando que desde el inicio, desde 0 años ya tuvieron como que su casa, ¿no? Pero lo que voy, si tomamos en cuenta ese factor, más o menos por ahí va el asunto de que una casa debería durar más o menos, como mínimo 50 años, porque a lo mejor en el momento de que pues, los hijos igual lleguen a ese punto de edad, a lo mejor ya quieren empezar a traer más gente ahí, y durante ese periodo que va a seguir durando, no sé si siguen en su cabeza las cuentas, en mi cabeza sí siguen, no sé si me entendieron, Ok. pero por ahí va un poco la... Mi Inserte cabeza meme dice 25 años y Pablo ya va a tener hijos. Inserte meme del vato que está así con un chingo de cálculo. El Alan, A ver, ya para decirles todas volviendo, las normas sí. súper rápido. Sí, Para continúa, que por les favor. interesa, vayan a checar ese dato y para salvar a Pablo, que ya se está yendo el tren. Okay. Están las normas Okay. ISO, que básicamente son establecidas por la Organización Nacional de Normalización, que buscan tener como que un control en la calidad de los productos o servicios que se venden al usuario, ¿no? Entonces ahí creo que, ¿qué norma era, Pablo? ¿Te la aprendiste? Porque yo no. Dios, Pero hay una ISO que yo sí me sé, que es la 9000, que es la de calidad. no manches. Bueno, son un montón de normas y hay información como que buena, Simón. mediana. Pero sí, es la 15686. Esta es la buena. 15686. Es la que habla de la durabilidad de los edificios. Y te dan un montón de fórmulas. Formulitas, fórmulas. Ajá, exacto. Lo más divertido. El asunto aquí, Claro. el asunto aquí de la durabilidad, de lo que mencionaba Dulce, es que es como la belleza. Está en el ojo del observador. ¿A qué nos referimos? Que es subjetivo. Entonces, por mucho que tú digas, no, sí, claro, va a perdurar, es tu criterio. Habrá quien diga, güey, esa cosa ya no sirve. Pero pues sí. bueno. Es que realmente, como dice Pablo, y como dice el maestro Vitruvio, no necesita ser arquitecto para entender la arquitectura. Simplemente un idiota lo puede entender, pero no entiende su trascendencia. Entonces, o algo así era. Entonces, el trabajo del arquitecto es ese, darle una trascendencia. A lo que me lleva a estas cartas que escribía, las cartas de Atenas que fueron escritas y la carta de Venecia, ¿no? ¿Algo así, Dulce? Es la carta, pues, ¿cuál fue la primera? La de La de Atenas. La carta La de de Atenas. en 1900. Ajá. A ver, dale, Yavin. Y esta carta nos habla, bueno, fue una convención y allí se firmó esta carta donde se escribió en 1931 y donde se habla sobre la conservación y la conservación de los que podría decirse, ahora sí vamos a entrar a lo que son patrimonios arquitectónicos, la conservación de estos patrimonios, y su, bueno, ¿cómo le dije? La conservación y su restauración en caso de que sea necesario. Ok. Pero, a ver, yo tengo una duda. Desde la Carta de Atenas se empieza a hablar de restauración. La verdad, no estoy tan informada de esto. Qué vergüenza. Bueno, contestando la pregunta de Dulce, creo que la idea de la Carta de Atenas de que si se empezó a hablar
de la conservación del espacio es que creo que hubo para ponerlo en palabras simples, creo que hubo un Era show. restauración, ¿eh? Ajá, sí, la restauración o conservación. Restauración. Bueno, la restauración. Creo que se empezó a hablar de la conservación del patrimonio primero en la Carta de Atenas y ya después en la Carta de Venecia se empezó a hablar de la restauración, que son dos cosas muy diferentes. Sí, ajá, es a lo que iba, por eso preguntaba, porque no, o sea, no he leído toda la Carta de Atenas. Exacto, Por bueno, eso... la carta de Atenas a grandes rasgos habla sobre el cómo conservar la arquitectura ya a vida o existente, ¿no? Que por el anhelo del arquitecto siempre ha sido trascender sobre una obra. Entonces, esta carta buscaba el conservar conservarlo como si fuera un patrimonio cultural o hacerlo parte del patrimonio para que sí pudiera seguir trascendiendo en la historia y en base de los años. Después, en 1970 y tantos, me corregirán ahí por 71, no recuerdo muy bien, se crea la Carta de Venecia, que la Carta de Venecia habla que también, aparte de la conservación, espera, estos es que materiales... eso está interesante. O sea, la Carta de Venecia surge después de la Segunda Guerra Mundial, que es Exacto. cuando hay como un montón de desastres. Entonces Pensé que se no sabía nada. pierde... Oye, o sea, la Carta de Atenas tiene como... Te muestra lo de la conservación para no perder la identidad, ¿no? Y para recordar siempre, pues, quiénes somos y cómo Exacto. empieza la arquitectura. Luego, pues, con la Segunda Guerra Mundial se pierden como que parte de estas obras. Por ende, la UNESCO sale con la idea de que tener como que esta identidad te ayuda a tener como que paz en la sociedad. Y es cuando se plantea la idea de la restauración de los edificios perdidos. 1964 era la fecha de Alanis, donde se crea. Y pues sí, aquí... 1974. 60. 64. Ok, perdón. Bueno, aquí ya nos metemos de lleno a unos artículos donde habla sobre la restauración y cuál es el proceso que debe tener una obra. Siempre se debe de respetar, digamos que no hace falta que la función sea la que permanezca, pero sí que no se toque lo que es, digamos, el diseño, podría decirse, exterior e interior, todo lo que hacía esa obra, una obra única y que se conserve la misma identidad. Por ejemplo, podríamos decirse que, no recuerdo cómo se llama esta plaza, una plaza en Polonia que hay una fotografía después de los bombardeos nazis donde se ve destruida, literalmente los edificios están a la mitad, está todo destruido y lo que hizo la gente, lo que representaba esa plaza para ellos, fue tanto que empezó su restauración, no dijeron vamos a demolerlos y hacer otros edificios, otras construcciones, sino dijeron vamos a rescatar este espacio, se restaura, queda exactamente igual, pero lo que más les importa a ellos es la identidad que tiene. Con esa construcción de edificios ellos muestran que su cultura, su sentimiento hacia ese lugar es permanente y mientras siga ese lugar de pie, ellos van a seguir conservando digamos, pues van a seguir conservando eso en su memoria. Pero bueno, entonces vamos a ir a un pequeño break y después continuaremos hablando de este tema que es muy interesante. Entonces nos vemos en un rato. No olviden seguirnos en @deplano_podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes @Conea México en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrás encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti. Ok amigos, y estamos de regreso y pues bueno, vamos a empezar con algo que nos comentaba ahorita mi compañera Dulce detrás de cámaras en lo que estábamos en el break sobre por qué debemos restaurar, por qué debemos restaurar estos patrimonios arquitectónicos. Sí, o sea, como les comentaba, tocando el tema de conservar y restaurar el patrimonio, que como ya lo comentamos en las cartas de Atenas, la Carta de Venecia, etcétera, esto siempre busca como que aclarar y comprender los aspectos de identidad de la memoria
de la humanidad a través del tiempo. En estos, pues, épocas donde nos encontramos agredidos por la globalización que hay y toda, no sé, esta mezcla de, no sé cómo le podemos llamar. Alanis, por ahí tenías algo que aportar. No tiene, yo sí tengo. A ver, no tiene el otro. Ahora, hay una Ya. palabra en la que pienso, se Ajá. llama consumismo. Probablemente es la que Alanis estaba pensando, porque viene de una aldea en la que se caracteriza por, te creas. Ese es el problema. No, Ajá. es que, ándale, es que ese es ¿Y el aquí problema. es donde Pablo se queda sin trabajo? Claro, gracias. ¿Qué? No, cállate. Volviendo ya, a ver, espérense, estén quietos. Vivimos en una sociedad en la cual es mucho de que lo veo, lo quiero. ¿Cuánto vale? No sé, pero lo quiero. Y se nos olvida un poco lo que hay detrás de. Simplemente es como que, güey, me encantó y pum, pasa. Pero no es como que, ¿por qué te gustó realmente? ¿Te gusta por lo que crees que es o por el significado que hay detrás? ¿O realmente te gusta? ¿O Sí, lo quieres porque todo el Exacto, mundo lo ándale. quiere? Porque es moda. Exacto. Pues o te estás subiendo simplemente al tren y por eso es lo que quieres. Sí, Me recuerda mucho a lo del traje nuevo del emperador. Ya se lo deben de saber, pero en esencia es eso, de que básicamente te subes al tren para no parecer que digamos, que no estás en onda con la chaviza. Por ejemplo, este asunto del pop, del GPI. La banda se subió a decirlo muchas veces. Del pop, del GPI. O sea, sí, eso. La banda, un ejemplo rápido, sencillo, güey. La banda se subió nada más para estar en la onda, pero muchas veces ni sabían bien. Entonces, así ocurre, pues, con la ropa, con la música, y la arquitectura no es la excepción. Excluyente de eso. Ajá. Sí, es que justamente hablamos de qué es lo que construye la arquitectura ahora, ¿no? La identidad en una época donde todo es sacado de Pinterest, y todo es moda, todo, como dice Pablo, es consumismo, creo que no se pierde, ¿no? O sea, esta pérdida de identidad que tenemos es muy grande porque ya casi todos quieren tener una copia. Justo en el inter del break estábamos hablando, Dulce, Pablo y yo, sobre que un amigo me había pedido un consejo de que, oye, pues le llegó un cliente sobre un diseño de una casa y es cuenta que el cliente le dice, mira, aquí está lo que yo quiero. Y le manda una foto de Pinterest. Y dice, no, pues ahí está el diseño, eso es lo que quiero, así lo quiero. Ya nomás quiero que acomodes la recámara y los baños, y quiero tantas recámaras, un baño, cocina, comedor, y ya. Pero eso es lo que quiero, así. Una cochera igual, el portón igual, la fachada igual, los mismos materiales. Entonces, esto me habla de que esa arquitectura no tiene esa identidad, porque pues si nos vamos a esas, hay una gran diferencia entre copiar algo y que sea algo banal a sintetizarlo, ¿no? A crearle una identidad, porque, por ejemplo, no es lo mismo copiar un detalle en un muro, que sea ya sea de cantera, ya sea de mármol, ya sea de piedra, del lugar, no sé, a realmente copiarlo en otro lugar que nada que ver, o que no lleva un contexto significativo en ese lugar. Te refieres como a tomar elementos, ¿no? Porque, Exacto. o sea, yo siempre comparo la arquitectura con la música. Si se dan cuenta, la música son como que notas contadas y las canciones son una mezcla de las mismas notas usadas de diferente manera y en diferente orden. Entonces, tal cual, esa es la arquitectura. En la época en la que estamos, ya muchas cosas fueron descubiertas, fueron hechas, entonces somos como una mezcla de no sé, una... No sé aquí viene una... Sí, te capto. Aquí viene una frase que dice que nadie inventa nada. Exacto. Porque, pues, ajá. Dale, ya viene a ver. Lo que nadie inventa. Sí, continúale con eso. Okay. Todo está inventado, bueno, de uno depende hacer las cosas distinto, ¿no? Esto me recuerda a mí cuando entré a la carrera y diseñamos una casa de habitación. Dice la profesora, hagan su primera imagen y ya allí todo, yo con bien verdecito en arquitectura, llego con una casita estilo de neoclásico californiano y bla, bla. Dice la profesora, es que yo no quiero las cosas así. Todos llegaban así con ideas copiadas. Pues sí podría decirse, o sea, cada quien decía, no, es que me la inventé, pero todo tenía una parte basado en alguna otra imagen que vimos en Instagram, en Google o en cualquier otro lado. Entonces la profesora dice, es que aquí lo que quise hacer antes de entrar de lleno, explicarle, es
que vean ustedes que la arquitectura, deben, como decías, ya todo está inventado, o sea, la arquitectura es igual, pero de ti depende hacer las cosas distinto. Entonces, ya después llegas tú con ideas diferentes, tal vez te guías un poco en algunas otras, pero terminas buscando un concepto para darle una identidad. Entonces, exacto. El concepto de con el lugar en donde vives, con lo que te rodea, las personas que te rodean, la historia que has tenido, contexto. Aquí iba a decir otra tontería, pero sí. En esencia eso, todo, sí, claro, aquí siguiéndola. Pero en esencia eso, no es algo que solamente surja, sino que hay un montón de factores detrás, y también con lo que nadie inventa nada, a final de cuentas. La arquitectura, la música son elementos colocados de una manera diferente, pero eso siempre trae algo detrás. No es como que tú digas, ok, me voy a rifar una fachada de que, ok, pero ¿de dónde surge? Algo tuviste que haber visto en algún punto de tu vida para llegar a esa conclusión. En tu cabeza, pues, quién sabe cuál sea tu proceso mental. Todos tenemos nuestros distintos procesos, nuestra forma de proyectar, de pensar, de generar ideas. Y pues llegas a una conclusión. Muchas veces se trata de eso. Yo lo llevo a visualizar incluso un poquito como, pues, ya lo saben, como los Lego, que son estos elementos que tú eliges cómo colocarlos. A lo mejor se parezcan a lo que hiciste, pero no deja de tener tu esencia. Ojo, en teoría debería de tener tu esencia, porque ya ahora trasladándolo de nuevo a la arquitectura, porque estás respondiendo, y ya se dijo, a condiciones específicas de espacio, tiempo, de relaciones sociales, interacciones, incluso llegan hasta ver, no quisiera decirlo, implicaciones políticas, dependiendo del tipo de edificio que se esté proyectando. Por eso mismo es que, un ejemplo acá rapidísimo, uno a veces llega a asociar la monumentalidad con poder, porque dependiendo nuevamente del tipo de edificio es lo que se va a proyectar. Ya me perdí un poquito, perdón, pero sí, básicamente es eso. Ya estamos medio existenciales otra vez. Sí, claro, es que ya me acordé, espera, racionalismo italiano, ese era el término que buscaba, sí, racionalismo italiano. Un ejemplo, el racionalismo italiano, pues eso fue, buscaba como que mantener esa monumentalidad que había de la arquitectura antigua, pero trasladado a los sistemas constructivos actuales, y también no sé si llamarle estilo, pero sí, vamos a llamarle al estilo visual. Ojo, tú lo veías y dices, ni tanto. Pero, o sea, tú lo veías que fusionaba dos movimientos o dos áreas, ¿no? Sí y no. O sea, fusionaba la idea de una monumentalidad, pero a la vez con una sobriedad. Parece como que contradictorio, pero sí, tú ves algunos de esos edificios e inmediatamente es como que, chinga. O sea, al final de cuentas, te lograba causar esas mismas sensaciones con elementos distintos, entre comillas, pero que no dejaban de ser una reminiscencia de lo que había detrás. Que es medio curioso, porque eso también habla de la historia de la humanidad. Son como que periodos que se van repitiendo. Habla del tiempo. Habla del tiempo y de su trascendencia. Bien ahí. Y es que justo lo que dice Pablo, no recuerdo quién, me viene una frase a la mente que no recuerdo quién la dijo, que dice que si no eres capaz de ver a tu arquitectura en 10 años que trascendió o que habla de su tiempo en delante, entonces no deberías llamarte arquitecto. O sea, qué intenso. Hardcore. Okay. Pero, y también, o sea, todo esto nos habla de que, por ejemplo, en tendencias actuales, tú puedes poner un piso de una madera de color chocolate que era top hace 5 o 6 años y decir, oh, no, pues es que se ve bien bonito, pero, o sea, realmente estás copiando y no está trascendiendo, no estás contando una historia, simplemente estás poniendo algo por ponerlo, a decir, en mi arquitectura quedaría un detalle maderoso mejor planeado, o sea, con un origen mejor planeado. Entonces eso podría trascender y podría envejecer muy bien con esa arquitectura. No sé si me explico ahí. Sí, aquí conforme a la tendencia actual, ahorita lo que decían de la analogía de la música con la arquitectura, se me acaba de ocurrir algo. Las tendencias actuales de arquitectura son como el reggaetón. Son como perrear. Los arquitectos reggaetoneros, muchas veces el reggaetón va... O sea, ¿estás diciendo que Frank Gehry era reggaetonero? No, o sea... No, lo que está diciendo es que hay que ir a perrearle a los muros, güey. ¿Cómo que la arquitectura actual te invita a no pensar?
Ah, no. Exacto. Oh. Ya, sí. Dame un nombre, Oigan. dame un nombre. Pablo, no. Ah, Pablo ya, ahorita No. en el break. no. Ya. Síguele. Ok, No, no. entonces decía, es como el reggaetón, casi siempre son copias y cambian una que otra cosa, pero en sí la base es la misma. Más bien, la base, aunque sea la misma, puede cambiar. Entonces, la música, por ejemplo, del chunta, chunta, chum del reggaetón, cambiando unas simples, Chunta chun. unos simples, perdón por la comparación, pero cambiando simplemente las notas en cuanto a los twists del tiempo, puedes sacar un ritmo totalmente diferente y hacer algo totalmente distinto a lo que ya está. Entonces, ya no tienes la misma base, pero ya es una cosa diferente. Lo mismo en la arquitectura, te basas en algo, pero puedes hacer una cosa totalmente diferente y puedes sacar cosas realmente buenas. Me dejaste pensando con eso que dijiste de que la arquitectura es como el reggaetón. Porque al menos, ¿qué pasa con el reggaetón? Me acuerdo bien que hubo un periodo en que la banda lo veía como que, güey, ¿eso? Y hasta te sacaba de onda porque Sí, sí. lo aborrecían, lo veían como algo negativo. Y ahorita, güey, toda la banda quiere perrear. Es como que, Sí. No, pero es que igual en el reggaetón, o sea, el reggaetón viejito de antes, el que bailábamos en la primaria, ese era como de que no manches. Como que no manches. ustedes llegaban a Sí, bailar a la pero primaria, no se llega a Güey, el estudiar a día las del escuelas. niño. el día del niño, imagínate a Dulce así con 5 años. ¡Ah, huevo! ¡Me toca perrear! ¡Ah, huevo! A ver, Ey, en esas épocas no se perreaba, no existía el perreo, ¿no? voy a perrear con el Pablo. No Sí, manches, pero- Alexis, cállate. Cállate, neta. Volviendo a la arquitectura que Sí, por dice, favor. sí, está, bueno, no sé si decir que es conflictivo, creo que sí es conflictivo. En realidad hay un montón de términos que me gustaría usar, pero pues creo que conflictivo es el que se amolda más, porque realmente hacia dónde vamos. O sea, Exacto. es un ¿Hacia problema. dónde encamina la arquitectura? O sea, ¿cuál es la Exacto. identidad de la arquitectura de hoy? Hacia dónde se está Actual. encaminando realmente. Porque hay una frase que me gusta y suelo repetirla, de que si sabes de dónde vienes, es un poco más fácil elegir hacia dónde vas. El problema aquí es que mucha gente simplemente se está yendo por, ok, me gusta, vamos a control C, control V, pum, copy paste. Sí. Que ojo, también eso es algo que de alguna manera ha pasado pues, a través del tiempo. Llega un estilo, una tendencia, una moda, un movimiento, como le quieras llamar, y ¿qué haces? Te adscribes a él. Pero a su vez, ¿quién está metiendo, digamos, el alma en esos movimientos? En esos movimientos, en esos... A ver, dale, perdón. Ya vamos a empezar a divagar, pero es tal cual lo que dices, o sea, personas, creo que es una falta de voluntad o de conciencia, personas que no comprenden bien de dónde vienen, por decir el ejemplo, ¿no? Entonces no saben a dónde van, y eso pasa con la arquitectura, ¿no? Es como que no comprendes los inicios y es nada más te dejas llevar por la mezcla de serie de factores de la actualidad. ¿Y qué se hizo y qué significa? No sabes, pero está bonito o crees que está bonito, pero todo el mundo lo quiere. Entonces Sí. también. Y es que también creo que, como dice Pablo, trayéndome un poquito la idea de Pablo hacia este tema, Lo voy a curar, creo güey. que, exacto, porque el panorama actual de la arquitectura, pues ya no es crecer hacia los lados, ya no hay espacio realmente, o sea, en el contexto, o sea, en el espacio en el contexto socioespacial, sorry, se me fue. Y realmente ahorita, pues, o estamos reutilizando cosas nuevas, o estamos copiando cosas que ya hay. ¿Me explico? Entonces, pues, no se crea realmente una identidad, se crea una transformación del espacio o pues, una copia del espacio. Realmente no hay una reflexión, no hay un significado. No inventen, qué triste. Pero una transformación en pro, en algo positivo o en algo negativo. Claro, ¿Por qué? es que claro que se tendría que ver, por ejemplo, ahorita me viene a la mente un texto de Le Corbusier que dice, Oh, por Dios. es que podemos divagar mucho, porque, por ejemplo, en este texto a grandes rasgos decía que él había propuesto un muro, entonces en ese muro había propuesto pegado una jardinera y en esa jardinera plantó un árbol. Entonces, ese árbol creció,
conforme los años y ya después de varios años, no sé, rompió ese muro o lo quebró o lo deshizo. Entonces, pues nos habla de que ya no hubo ese espacio, ya no hubo identidad. ¿Realmente la identidad cambió del espacio o realmente, o qué pasó ahí? ¿Sabes? O sea, ya no caducó ese espacio o qué onda. ¿Me explico? Quién sabe, a lo mejor la intención era demostrar cómo la naturaleza va comiendo la arquitectura a través del tiempo. Tal O a lo vez. mejor simplemente le falló ya. Exacto. Pero, o sea, sí, él lo puso por capricho. O sí, bueno, pero según yo. ojo, si no hubiera hecho eso, no estuviéramos aquí el día de hoy, no vamos a decir la fecha, pero estamos en mayo de 2021 grabando este podcast. De alguna manera, esta decisión tomada dio pauta a que ocurrieran cosas, dio pauta a que se generara Justo. historia, a que fuera un Ujú. evento. Cosa que, híjole, es medio conflictivo, porque mucha de esta Ajá. arquitectura copy-paste, control-C, control-V, que es copia, 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 Ujú. pues va a quedar ahí entre el mar de proyectos que se hacen con esa misma manera, con esa misma, no sé si decirle metodología, Ujú. porque al estar copiando algo directamente, si nos ponemos estrictos, no es metodología, pero al final de cuentas sí llega a ser metodología porque estás estableciendo un método, pero bueno, volviendo, Ujú. mucha de esta arquitectura de copy-paste sin identidad, pues va a quedar ahí, no va a pasar a la historia. O a lo mejor sí, quién sabe, a lo mejor este sea un periodo conocido por el periodo de copy-paste, a lo desgraciado. Exacto. Ujú. Ya viendo el O futuro, vaya, bien de ahí. pérdida de identidad. Y es que también, ya para cerrar, también me gustaría cerrar. Realmente, podríamos o predecir o platicar de qué es lo que pasará en este tema de la caducidad de la arquitectura en un futuro. O sea, ¿tú crees que aparte de crecer en un contexto socioespacial hacia los lados, más bien hacia arriba, este, pasará como estos loft que hablamos al principito? O sea, que realmente ahora con la tendencia del home office y todos estos, de que voy a trabajar desde casa, se utilizarán oficinas abandonadas para habitar o no. O sea, eso es un tema interesante. Creo que ya es existencialista y lo voy a dejar al Sí. aire. Yo creo que sí se puede predecir, pero pues apenas un analista. Yo no soy analista, Exacto. amigos, entonces Y creo que lo voy a dejar al aire y... que nos dejen en los comentarios qué es lo que piensan sobre la arquitectura, Exacto. la caducidad y todo este rollo de la identidad. Sí, Claro. para mí, yo creo que es un poco impredecible pensar en lo que sucederá en un futuro, porque podríamos decir por lo que se está viviendo en esta época es que sí habitaremos totalmente bueno, que la humanidad se empiece a adaptar a no salir de sus casas y a tener una arquitectura donde engloben más cosas que hay afuera hacia adentro, pero también hay mucha gente que esto les sirvió para darse cuenta que es mejor estar afuera que adentro, como dice Shrek. entonces yo creo que es variable lo que puede pasar en el futuro. Podemos decir una cosa y puede suceder otra, como lo ha pasado a lo largo de la historia. Mucha gente ha dicho lo mismo. En los 1900 hay una colección de estampitas, creo, o dibujos, que se hicieron de cómo sería el año 2000, donde está simplemente totalmente erróneo a lo que nosotros tenemos pensado. Entonces es difícil que podamos saber qué Ok, sucederá. pero como último comentario, no es tan difícil. O sea, simplemente nos vamos con el análisis del clima, que se guardan como este tipo de, pues, o sea, se analiza y se guardan documentos y en base a ello, de, no sé, cada 30 años, no, la verdad no recuerdo ese dato, pero con eso se predice el clima de lo que viene, ¿no? Entonces es como darnos una idea, tampoco es como que exactamente vamos a saber qué va a pasar. Y yo creo que lo mismo pasa con la arquitectura. Pero vuelvo a repetir, no somos analistas, amigos, ahí ya se lo dejamos a los profesionales. Sí, y pues bueno, igual como decían, déjenos su opinión, qué piensan ustedes en los comentarios. Y pues el tema estuvo súper interesante. Yo sentí que me alimenté mucho de lo que ustedes, de sus conocimientos de ustedes. Entonces, espero que a ustedes también les haya funcionado para tener más conocimiento, para recapacitar sobre esta pregunta realmente si la arquitectura caduca o cómo caduca. Entonces, esto fue todo por el día de hoy y espero que les haya gustado y que nos acompañen todos los miércoles. Recuerden seguirnos en Facebook como De Plano Podcast, en Instagram como De Plano Podcast y con las redes de Conea MX. Entonces, nos vemos. Hasta luego, amigos, y que tengan un excelente día.
Adiós. Bye. Adiós. Adiós.